Mi amadas hermanas, buenos días a todas. Nos jalaron las orejas hace 8 días porque terminamos tarde. Entonces, hoy nos toca apenas suene la campana, terminar la clase. Yo la verdad no me di cuenta que nosotras habíamos terminado tarde. Bueno, vamos a iniciar porque tenemos que terminar el tema en esta mañana. ¿Recuerdan el tema que arrancamos la clase pasada? ¿Trajeron sus hojitas? El derecho de Dios a gobernar, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a iniciar en oración y a continuar donde quedamos el fin de semana pasado, el domingo pasado. Julita, Mari, bendiciones, mi Rina. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana reunidas, Padre amado. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, que tienes derecho a gobernar nuestra vida, Padre amado. Nos rendimos ante ti, Señor, en esta mañana y abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que sea tu palabra la que entre en hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, y transforme esas áreas que están secas o áridas en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, recordemos dónde quedamos la semana pasada. Estamos viendo el estudio, no sé si todas tienen su hojita, espero que la hayan traído. Me quedan solo muy poquitas, no sé quién no vino hace 8 días y le falte. Tengo poquitas, Manita, Mari. No tengo más sino esas. Yanecita no tiene, allá Ivoncita no tiene. Rina. Yo creo que Rina la dejó, porque yo a Rina la vi hace 8 días. El título es El derecho de Dios a gobernar. No mentiras, tranquilos. Si no, pues Marisol nos ayuda con unas copias o Miriancita. No hay problema, mentiras. Bueno, son 20 para las 10. Creo que tenemos que terminar a las 10:20. Entonces tenemos 40 minutos. Estábamos hablando ¿de qué estábamos hablando hace 8 días, hermanos? Yo creo que sí. Mi Mónica no vino. ¿Se te quedó la hojita? Bueno, sí. Muy bien. ¿Y cuál era la consecuencia de no hacerlo? Bueno, entonces les voy a recordar un poquito. Estudiamos el llamado de Dios a confiar en Él, ¿cierto? Y estudiamos, como dijo la hermana Angelita, Isaías, leímos el versículo de Isaías 50:10, donde el Señor nos exhorta a confiar en Él, aún en tiempos de dificultad. ¿Recuerdan? Que teníamos que buscar su luz. Pero vimos también en Isaías 50:11 cómo muchos, en lugar de, cuando están en esos tiempos de oscuridad o de sequedad, ¿cierto? O de adversidad, en lugar de buscar la luz verdadera, que es la luz de nuestro Señor, buscaban o encendían sus propias teas, ¿cierto? Sus propias luces, es decir, confiaban en ellos mismos, en su propia capacidad, autosuficiencia, ¿cierto? En ellos mismos. Eso fue lo que vimos la clase pasada y definimos que era confiar en Dios y definimos que era obedecerle a Dios. Entonces, ¿recuerdan esas definiciones? ¿Qué es confiar en Dios? Dependencia absoluta de Él. ¿Y qué tenemos que hacer para poder depender de Él completamente, Leti?
Creer. ¿Y para creer qué tenemos que hacer? Muy bien, María Elena. ¿Cierto? Si yo no lo conozco, no le puedo creer. Por ende, no puedo confiar en él. Entonces, eso es confiar en Dios. Es buscarlo para conocerlo profundamente y poder, como decías tú, Leti, depender de él. Así es. Y obedecerlo entonces, obedecer su voz. Bueno, es honrarlo, ¿cierto? Y respetarlo a través de todo lo que yo hago, que todo lo que yo haga sea para agradar al Señor, ¿cierto? Para vivir conforme a su voluntad, ¿cierto? A su palabra. Como ya lo conozco y ya le creo, entonces ahora lo puedo obedecer viviendo conforme a su voluntad. Muy bien. Ahí quedamos la clase pasada, vimos también una lista de beneficios que nos traía confiar en el Señor, vimos que eran muchos beneficios, solo vimos algunos aquí con algunos versículos bíblicos, vimos que nos trae paz en medio del caos, nos da dirección y claridad para tomar decisiones, fortalece nuestra fe, es decir, nos ayuda en el crecimiento espiritual, ¿cierto? Nos brinda protección y seguridad a pesar de la incertidumbre y además nos transforma y nos da crecimiento espiritual. Y arrancamos el tema del peligro de depender de nuestra propia luz, que era una advertencia que estaba en Isaías 50:11 para aquellos que encienden sus propias teas, ¿cierto? Y hablábamos de qué significa depender de nosotros mismos, ¿cierto? Es esa autosuficiencia, autoconfianza que hoy promueve el mundo. Ustedes se dan cuenta, ustedes prenden el televisor o escuchan a los psicólogos de hoy en día y todos te hablan ¿de qué? Del empoderamiento de las mujeres, ¿cierto? ¿Qué más? ¿De qué más nos habla el mundo? También. Prosperidad, ¿qué más? El materialismo, ¿cierto? Ustedes lo pueden alcanzar, ustedes pueden todo lo que ustedes se propongan en sus propias fuerzas. Y a las mujeres mucho más, ¿cierto? Mucho más. Ahora las mujeres no lloramos, ahora las mujeres facturamos, sí. Claro. Y todo el papel se invierte. Ya lo vemos, ¿no? Además es una equivocación completa de lo que vino con el feminismo, ¿no? No es el tema de la clase y no vamos a hablar del tema, pero eso fue un velo que nos puso, le puso a las mujeres o a la humanidad el dichoso feminismo, ¿no? Que quiere hacer todo lo contrario y tergiversar la palabra de Dios diciendo que nosotras para Dios no somos importantes y eso es totalmente falso. Nosotras somos tan valiosas para Dios como los hombres, pero con un rol completamente distinto. Y eso está muy claro en la palabra. Desafortunadamente, los que dicen todas esas cosas, pues no conocen al Dios que nosotras conocemos. Y por eso es que tenemos que conocer a Dios, para no dejarnos engañar por las falsas filosofías de este mundo. Amén. Así es. Angelita. Esa es la consecuencia, ¿no? Mujeres que tenemos que salir solas adelante porque los hombres perdieron el rol que tenían en el hogar. Claro, más fácil para ellos. Somos, fuimos medio... Antes el Señor había dado unos roles muy claros, ¿no? ¿Quién es el proveedor y quién es la cuidadora de la casa? Ahora nosotras somos proveedoras y cuidadoras. Muy inteligentes. Amén.
Así es. Así es. Pero bueno, esas son las consecuencias y algunas de esas consecuencias de precisamente de depender de nuestra propia autosuficiencia o nuestra propia, de nosotras mismas, es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces vamos a ir, alcanzamos a ver un versículo, a leer un versículo la clase pasada, leímos Jeremías 17 del 5 al 6, ¿recuerdan? Leímos Jeremías 17 del 5 al 6, yo lo tengo, lo voy a volver a leer para que no nos demoremos mucho. Maldito el varón que confía en el hombre, ¿cierto? Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Terrible estas palabras, ¿cierto? El hombre que confía, maldito el hombre que confía en el hombre, el varón que confía en el hombre, ¿cierto? Dice que será como la retama. Habíamos visto la clase pasada que la retama era ese arbusto seco que no tiene buenas raíces y que cuando viene el viento se lo lleva y da vueltas y vueltas por todo el desierto con el viento, ¿cierto? Así será este varón o esta persona que confía en el hombre o en sí mismo o en otras personas. Va a tener inestabilidad, ¿cierto? Soledad, va a haber soledad, inestabilidad, va a ser una vida sin fruto, una vida estéril, ¿sí? No va a dar fruto esta persona. Y eso es lo que estamos viendo. Y dice, y leíamos en el versículo siguiente, en el 7 y el 8, bendito, todo lo contrario, ¿no? Bendito el hombre, o el varón, perdón, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, ¿por qué? Porque él sí va a dar fruto, él va a estar sembrado, dice que porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a las aguas? Verde, da frutos, ¿cierto? Es frondoso, con buenas raíces, no vienen los vientos fuertes, vienen las estaciones y está ahí, ¿cierto? A pesar de todo lo que pase del invierno, del verano, todo está bien ácido y con buena agua para poderse mantener. Así será, así seremos cuando confiamos en Jehová. Ahí está súper claro el riesgo de confiar en nosotras mismas. Entonces hay una pérdida de dirección y de paz, obviamente, ¿no? Una vida que está en crisis y que no tiene estabilidad y que está sola, que no se siente amada. Es una vida que no tiene dirección, que no tiene paz. Otro, caminos equivocados que nos alejan de la voluntad de Dios. Proverbios 3:7. Leamos, por favor, en esta mañana. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Seremos nosotras así? ¿Seremos sabias en nuestra propia opinión? Algunas veces. Como un ejemplo, María Elena. Y vivimos. No sabemos. De acuerdo, María Elena. Mira que bueno, de pronto muchas no éramos creyentes o nos creíamos en Dios, pero no teníamos una relación directa con el Señor y nos equivocamos. Porque jamás le preguntamos al Señor si esa era la persona para... No, al contrario, se la impusimos, porque así somos nosotras, ¿no? Conseguimos la persona, le echamos el ojo y después, Dios, ayúdanos a que esta relación funcione. Y oramos y doblamos rodillas y le pedimos a todo el mundo, por favor, oren para que esta relación funcione. Pero antes, yo no vine ante el Señor antes de decir, Señor, ¿es este el varón con el que debo casarme? ¿Es este Señor? No. Y muchas decisiones, hermanas, estoy segura, yo viví las consecuencias de esas malas decisiones, pero muchas, y seguimos equivocando, seguimos fallando. No solo en el matrimonio y buscando pareja, que obviamente pues las consecuencias se ven a lo largo de la vida, ¿no? Pero en muchas decisiones, cuando vamos por un trabajo, cuando aceptamos un trabajo, hemos orado porque sí, ese es el trabajo donde el Señor nos quiere. Cuando nos mudamos de casa o nos trasteamos o nos vamos para otro lugar, antes de decir cuál es el lugar donde tú me quieres, no, decidimos,
me quiero ir para tal lugar. Y luego pedimos al Señor, Señor, haz que esto funcione. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciéndole al alfarero que se moldee. El barro le está diciendo al alfarero que se moldee. O que moldee el barro como el barro quiere. ¿Ven eso? Muchas veces hacemos eso, hermanos. Tomamos decisiones sin consultarle al Señor y después sí estamos llorando y pidiendo oración. Y lo digo porque, no porque conozca un caso de ustedes, sino por mí misma. Lo he hecho y he fallado muchas veces. Y después sí voy y doblo rodillas y lloro porque estoy viviendo las consecuencias de la mala decisión. Y la Biblia lo dice y es clara. Cuando yo tomo decisiones en las que no está el Señor, a las que yo no le he pedido que me dé dirección, pues es muy fácil que yo me desvíe y que no vaya por el... Y miren que no son cosas fáciles, o sea, no es que yo esté diciéndoles, porque a veces es fácil tomar una decisión que uno sabe que evidentemente a la luz de los ojos de Dios, pues es inviable, no sé. Es fácil que yo no le esté preguntando al Señor, ¿voy a un bar por la noche, Señor? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque ya sabemos que somos maduras y sabemos que eso no le agrada al Señor. Seguramente en eso no voy a fallar. Pero son cosas menos evidentes, donde pensamos que al Señor le va a agradar mi idea, ¿sí? Que Él va a estar de acuerdo conmigo, pero yo no le he pedido adelante consejo. Las amistades, así es. De verdad, ¿no? Y las relaciones de nuestros jóvenes. Yo oro mucho de verdad por mi hijo y para que él de verdad decida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Es que la palabra es súper clara. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a la pareja? No son en yugo desigual. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Es muy claro. Pero nuestros jóvenes no están haciendo eso. ¿Sí? Están en completa rebeldía y la palabra es súper clara. Y sé que la conocen, pero siguen en rebeldía. Entonces, hay muchos ejemplos. Cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a iniciar un nuevo emprendimiento, todas esas cosas, hermanas, que a la luz del Señor son buenas, ¿sí? Porque no hay nada malo en empezar un emprendimiento, ¿cierto? No hay nada malo de pronto en anhelar mudarme para algún lado, no hay nada de malo en eso. Pero el Señor me quiere allí. Ese es el lugar donde mi hijo o mi familia van a estar bien y van a ser fructificados. Recordamos a Lot cuando tomó la decisión de separarse de Abraham. ¿Para dónde vio él? Parecía hermoso, ¿cierto? ¿Y qué pasó, Marisita? Wow, ¿cierto? ¿Su familia? ¿Qué le pasó a su familia? Se perdió. Escogió un mundo en la cárcel. Bueno, muy bien, entonces recordemos que cuando no pedimos al Señor dirección, no buscamos la dirección de Dios en su palabra antes de tomar las decisiones, ¿qué riesgo tenemos? Irnos por el camino equivocado. Tercera, frustración y falta de frutos espirituales. Vamos a Juan 15:5. El que permanece. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cómo usa el Señor aquí esa metáfora? ¿Qué quiere decirnos? Que si no estamos enchufadas a Él, ¿cierto? Conectadas a Él, unidas a Él, nos vamos a secar. No vamos a dar fruto. Tenemos que estar insertadas en Él. Ah, ok, frutos espirituales, sí. Él es nuestra fuente de vida. No hay otra. No hay otra fuente de vida, ¿sí? Sin Él, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. Dice que la autosuficiencia nos lleva a esa esterilidad espiritual. Entonces, en esta mañana la reflexión es esa. Estamos dando frutos, como decía María Elena,
espirituales. Estamos viendo cómo nuestra familia o cómo las personas alrededor nuestro están creciendo. Están conociendo del Señor, estamos dando testimonio de una vida fructífera, de una vida en la que de verdad Dios es el centro, Cristo es el centro de nuestras vidas. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, hay frustración porque sin Dios nuestros esfuerzos son vacíos y no tienen impacto. Nada de lo que hagamos nosotras, por mejores profesionales, mujeres capacitadas que seamos, lo que se hace sin el Señor no da fruto. Muy bien, entonces esos eran los 3 punticos y hay muchas otras consecuencias, ¿no? Pero en general, resumidas en eso, vamos a perder la dirección, vamos a perder la paz, vamos a tomar caminos equivocados, caminos que van a alejar no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros seres amados del Señor. Y pues vamos a tener frustración y esterilidad espiritual. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para realmente buscar la dirección del Señor? Porque hay momentos difíciles, ¿cierto? Hay momentos en que como que resulta más difícil esperar a que Dios, esperar pacientemente que Dios nos dé una respuesta. Y entonces nosotras sentimos que tenemos que ayudarle, ¿cierto? Como Sara. Y como Sara. Y a veces nos pasa. Hemos orado y entonces vamos bien y estamos esperando, pero el Señor no responde. Y entonces decidimos actuar. Dice, cuando te resulta más difícil esperar en la dirección de Dios, ¿qué pasos puedes tomar para asegurarte de no confiar en tu propia luz? Entonces vamos a leer los versículos que están ahí y vamos a llenar las líneas que encuentran ahí. Entonces vamos a ir a Proverbios 3, 5 al 6. Amén. Fíate de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí, Angelita? ¿Cierto? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Recordemos descansar en Él. Recordemos que no tenemos que apresurarnos, que tenemos que esperar. Posadas, ¿recuerdan esa palabra de quietas, posadas, en calma? Eso es confiar en el Señor, estar quietas. Dale, Bon. Así es. Amén. Cuando aceptamos esa verdad en nuestra vida y dejamos de luchar contra esas cosas. Así es, ese es uno de los pasos que vamos a ver. Muy bien, Ivoncita. Entonces busquemos a Dios en oración antes de tomar decisiones. Eso es el primer paso. Van a colocar ahí en la linecita, tenemos que buscar a Dios intencionalmente y consultarle intencionalmente. Cada decisión, cada decisión que debamos tomar, entonces en oración busquemos al Señor de manera intencional. Entonces el primer paso es fiarnos en Él, ¿cierto? Confiar en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Yo sé que nosotras somos muy hábiles y yo me acuerdo que Ivoncita estaba buscando hace un tiempo colegio para su hija y yo hice lo mismo, ¿no? Obviamente. Y yo recuerdo que tomé el ejemplo también de otra amiga que hizo lo mismo y eso hicimos un gran Excel con la supermatriz de criterios, que el colegio tenga tal, inglés, la. ¿Y dónde estuvo la dirección del Señor, cierto? Y le dimos calificaciones y notas y cada colegio que yo iba a visitar lo punteaba. Y el que me diera la mejor puntuación ese iba a ser, ¿no? Obviamente estaba presupuesto, bueno, todos los ítems que un super Excel muy complejo. Entonces somos muy capaces, de verdad, somos mujeres muy capaces, pero en nuestra
propia prudencia. Eso no me garantizaba que ese era el colegio para mi hijo. Antes debía haber buscado la dirección del Señor. Claro, eso fue hace tanto tiempo donde no conocía y no tenía una relación íntima con el Señor, pero es un ejemplo de las tantas cosas en las que a veces no buscamos al Señor y creemos que no las sabemos todas, ¿sí? Y no. Entonces, era un ejemplo que quería darles. Entonces, siempre pregúntese, ¿le he consultado a Dios sobre esto que voy a hacer? No sé, comprar una casa, comprar un carro, todas esas decisiones, cambiar de trabajo, ¿sí? Hacer un viaje, todo. Y eso nos va a traer paz, esto, les aseguro que sí. Segundo paso, vamos a ir a Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia es nuestra única luz. Cuando busquemos del Señor, abramos su palabra, que Él va a tener la palabra precisa para nosotros. Busquemos. Ahora, no es que abramos la palabra, a ver, ¿qué me dice el Señor? No. Tenemos concordancias, ¿cierto? Tenemos diccionarios bíblicos. Hay temas que yo necesito consultarle al Señor y yo debo buscarlos y estudiar su palabra seriamente. No sé, necesito saber sobre el matrimonio, sobre mi pareja. Busquen las concordancias, busquen diccionarios, busquen todos los versículos que el Señor hable sobre el matrimonio, ¿cierto? Ahora necesito dirección sobre cómo educar a mi hijo. Lo mismo, busquemos la palabra en el Señor, pero seriamente. O sea, no es que yo, a ver, ¿qué me dices hoy, Señor, para mi hijo? No, esa no es la manera, hermanas. ¿Sí? No, es de manera seria. Es sentarnos en un tiempo a buscar de Él, a buscar que Él nos hable seriamente. Él quiere hablar con nosotras seriamente y nosotras tenemos que responder de la misma manera, seriamente. Muy bien, tercero, después de que hemos puesto cada situación en las manos del Señor, ¿cierto? En oración. Luego lo he buscado seriamente, he buscado respuesta en su palabra, seriamente. Ahora sí puedo buscar consejo sabio. De pronto ya con todo eso, no antes, miren, yo no voy a buscar el consejo del pastor antes de haber orado y antes de haber hecho una búsqueda seria en la palabra y de tener pues una base bíblica. Ya el Señor me ha respondido esto no lo entiendo, voy a buscar consejo sabio. Ahí sí busco a mi pastor o a el anciano que yo necesite, en el que yo confíe, pueda ir que sepa que conoce del Señor, que es maduro en la fe. Pero miren que hay dos pasos antes de ir a buscar al Señor, antes de ir a buscar consejo sabio. Y a veces nos lo saltamos, a veces somos tan facilistas que tenemos un problema y, gracias, mi visita, y vamos directamente a ver quién me lo resuelve, ¿cierto? A ver si alguien tiene la respuesta. Pero yo no me he tomado la molestia de buscar al Señor, hablar con Él y preguntar. Así es, María. Así es, María Elena. No estamos diciendo con María Elena que está mal buscar oración. Solo les estamos diciendo que antes hay unos pasos previos que debemos tomar. Pero claro que sí, podemos buscar apoyo, porque la palabra lo dice, ¿cierto? Busquemos, intercedamos los unos por los otros. Y de hecho, si vayamos al versículo que les traía, Proverbios 11:14, ¿qué dice? Amén, ¿cierto? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces miren que Dios sí usa personas sabias para ayudarnos, para mostrarnos el camino. Pero solo después, de que yo he tomado los dos pasos previos que ya vimos. He buscado al Señor en oración, he puesto en sus manos la decisión que debo tomar y he buscado seriamente en la palabra de Dios respuestas. Ya ahí voy y complemento con esos consejeros sabios, ¿sí? Ese es el proceso.
Y finalmente, bueno, entonces no sé si han escrito en su hojita. Entonces, primer paso, buscar a Dios en oración, ahí en la línea del Proverbios 3, 5 al 6. Buscar a Dios en oración antes de tomar decisiones. Segundo, en Salmos 119, 105. Meditar en su palabra, ¿cierto? Meditar en la palabra de Dios seriamente. Y este punto 3, Proverbios 11, 14, que acabamos de leer, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, es buscar consejo sabio, ¿sí? Buscar consejo sabio. Ahora leamos Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Después de que yo he tomado estos 3 pasos, tengo que tomar una decisión, ¿cierto? Si yo tomo una decisión y esa decisión no me da paz, la paz del Señor no gobierna mi vida con esa decisión, esa no es la decisión que debo tomar. Porque miren que acá es clara, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, si hay inquietud en mi corazón, esa no es, hermanas. Esa no es. El Señor me va a dar paz. La decisión que yo tome, en la que yo sienta paz, que yo me sienta tranquila, que tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es. Y estoy segura que si seguimos esos pasos, el Señor nos va a mostrar la decisión que debemos tomar y nos va a dar paz. Entonces, en ese cuadrito, evaluar si la paz de Dios está presente en mi decisión o en la decisión, ¿no? Porque es una decisión que hemos tomado en conjunto con el Señor. Entonces, evaluar si la paz de Dios está presente. Pueden colocar ahí en la línea. Y 5, Salmo 77, 11. Dice, ¿me acordaré de las obras de Jehová? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué creen que nos está diciendo aquí el Señor? Amén, ¿cierto? Amén, así es. Reflexionemos siempre sobre cómo Dios en el pasado nos ha guiado, ¿sí? Y cómo esas decisiones que yo he tomado de la mano de Dios han sido tan diferentes sus resultados con aquellas decisiones en las que yo he actuado solo, porque yo sé que nosotras sabemos cuándo hemos actuado solas, ¿sí? Evaluemos y veamos la diferencia que hay cuando de verdad dependemos del Señor, hermanas. Es que tenemos un regalo maravilloso, yo no sé por qué a veces somos tan necias, porque seguimos actuando sin el Señor muchas veces, por el afán, bueno, no lo sé. Pero bueno, esa es la invitación a que reflexionemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y eso nos va a ayudar a seguir confiando en Él y a que eso se vuelva un hábito en nuestra vida, ¿sí? Porque a veces es que tenemos hábitos de actuar muy rápido, de actuar sin pensar, de actuar la. Pero cuando vamos cambiando poquito a poco, también vamos haciendo el hábito de orar, de clamarle al Señor, de pedir dirección, de pedir consejos sabios, ¿sí? Y eso se va volviendo un hábito y cada decisión ya que empezamos a tomar, ya sabemos que tiene que surte ese mismo proceso. Entonces vamos creando nuevos hábitos también en nuestra vida. Entonces reflexionemos sobre eso. Entonces ahí es, en el Salmo pueden colocar ahí, en el punto 5, entonces ya es recordar estas experiencias para afianzar la fidelidad en el Señor. Y bueno, entramos a nuestro punto 3. Dios como soberano legítimo. ¿Hay en esta sala alguien que crea que Dios no es nuestro soberano legítimo?
recordar experiencias pasadas para reforzar la fidelidad en Cristo. ¿Alguna aquí duda de que Dios es soberano sobre nuestras vidas? ¿De que tiene derecho a gobernar nuestra vida? No, ¿cierto? Todas nos preguntan, a mí me preguntan y yo también digo igual. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿por qué seguimos actuando en independencia, ¿cierto? Separadas de Él. ¿Por qué creen? Es una lucha, ¿cierto? Una lucha. Es un conflicto constante. Así es. Por eso es que también tenemos que estar siempre pegaditas estudiando y meditando la palabra del Señor, porque lo que dice María Elena es cierto. Esa es nuestra naturaleza carnal que está ahí, que no ha desaparecido por completo, nos mantiene en esa lucha constante. Es una lucha del día a día, no nos podemos enfriar, no nos podemos separar, porque si nosotras nos dejamos enfriar y dejamos de tener esta comunión con el Señor a diario, pues va a ser más fácil que caigamos en las cosas de la carne, ¿sí? Porque es que además pensemos, son 24 horas del día. Bueno, supongamos que durmamos 8. Nos quedan 16 horas, ¿cierto? 16 horas. ¿Cuántas de esas 16 horas dedicamos a escuchar al Señor, a escuchar su palabra? ¿Quién es la que aquí así 4 horas al día, quién le dedica al Señor? 3, 2 horas. Uy, muy bien, 2 horas, 2 horas, 1 hora, 1 hora. Bueno, bien. Pensemos en las de 3 horas. 3 horas de las 16. 8 horas durmiendo para que duerman y tengan la piel linda. 3 horas al Señor. Les quedan 13 horas para el mundo. ¿Sí? O sea, para estar en contacto con el resto del mundo. 13 horas versus 3, ¿quién tiene más influencia? 8 de trabajo, bueno, estoy rodeada con las personas del mundo, o sea, con el mundo. Entonces miren que tendemos a tener más influencia del mundo y las que dedican 3 horas, que bueno, es maravilloso. ¿Sí? Otras 2, dedicamos 2 o 1, otras ninguna al día. Entonces son 16 horas y si dejan pasar otro día van sumando y van sumando de influencia del mundo. Entonces es muy fácil que no dependamos del Señor si no estamos en comunión con Él. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Es la televisión, son los compañeros de trabajo, son los amigos, son los vecinos, son la misma familia con la que tenemos que compartir, que nos están influenciando con unas cosas que son distintas a la voluntad del Señor. Entonces, por eso es tan importante la comunión con el Señor a diario. Vaya poniéndolo en práctica. Claro, porque estoy dejándome influenciar por el resto del mundo. Por eso es que por eso dice no ser tan solo oidoras, sino hacedoras. Porque eso me va a permitir balancear esas 16 o 13 horas que me quedan. Balanceo porque pongo en práctica lo que he aprendido en esas otras 3 horas. Eso sí lo tengo que hacer, o si no, pues definitivamente me voy a dejar influenciar. Por eso yo tengo que actuar, ser hacedora de la palabra. Lo que he leído, lo que he ido meditando, pues tengo que ponerlo en práctica, o si no, pues me va a ganar el mundo. Definitivamente me va a ganar el mundo. Muy bien, entonces como yo sé que esto ya para nosotras es súper claro, lo vamos a leer muy rápido. Dios como soberano legítimo. Vamos a leer Génesis 1:1 y Apocalipsis 4:11. Porque ya sé que todas tienen aquí súper claro que Dios tiene derecho a gobernar nuestra vida. Entonces no sé quién tiene Génesis. Vamos a leer solo unos versículos, como les digo, para concluir que Dios es soberano, tiene el derecho legítimo a gobernar nuestra vida. Por favor.
Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera razón, ¿cierto? Dios es nuestro creador, Él lo creó todo. Y por ser el creador, pues es el dueño de todo y es digno de gobernar su creación, ¿cierto? Leamos Apocalipsis 4:11. Lo voy a leer yo porque se nos fue el tiempo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, no solo las creó, sino que fueron creadas para Él. Él las creó porque fue su voluntad y las creó también para Él, para que esa creación le dé honra, la gloria y la honra al Señor. Así es. Entonces, la creación existe solo por la voluntad del Señor, ¿sí? Y su propósito es que es glorificar a Dios. Entonces, si Dios es nuestro creador y dueño, tenemos que vivir de una manera que refleje eso, ¿cierto? Tenemos que vivir de una manera que reflejemos el señorío de Dios en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que con eso podemos concluir. Les dejo ahí de tarea que lean los versículos adicionales que complementan esto, que complementan la soberanía de Dios o el derecho de Dios a gobernar y que llenen las rayitas. Le voy a dar la palabra ya a Lisita, que tiene algo que decir.